Gracias. Buenos días, Perumín 33, Convención Minera. Quisiera también saludar a mis amigos Juan Mendoza, Roque Benavides y a la doctora Sol Carreño y pedirles a ustedes un par de minutos antes de ingresar directamente a mi exposición y pedirle desde luego también a la conductora, la doctora Sol Carreño, para exponer, para explicar cuál es la mirada de la Defensoría en relación a la minería y los derechos humanos. En los últimos 15 años, el Perú ha crecido de una manera significativa. Como nunca antes hemos crecido y al propio tiempo hemos logrado reducir significativamente la pobreza. Hemos pasado de 60% a algo menos de 20% en pobreza. Estos logros son sumamente importantes, pero esa no es toda la tarea ni la tarea está concluida. Aún existen indicadores, yo no los voy a fatigar con muchos datos, pero solo quiero darles un dato, que para nada es menor y por el contrario es muy revelador. El 43% de niños menores de 3 años sufre anemia en nuestro país. Ese es un dato que nos señala a todos, de una manera inapelable, a todos los que estamos en esta sala, porque no estamos hablando de un tema de salud pública solamente, estamos hablando de lo más importante de un país, estamos hablando de su capital humano, estamos hablando del futuro del país. Por eso, exactamente por eso, precisamente porque existen otros indicadores que nos acusan a todos quienes tenemos una posición privilegiada, es que tenemos que comprometernos a que el país vuelva a crecer. 2.5% de crecimiento es un estándar aún mediocre para poder encarar y hacer frente y revertir todos esos indicadores sociales que hagan que el país sea o empiece a ser un país desarrollado. Por eso, en este foro, que al cabo de los años, edición tras edición, se ha convertido en un espacio para reflexionar respecto de los problemas de la minería, al propio tiempo también se ha convertido en un espacio para reflexionar sobre los problemas del país. Nos guste o no, el pasado, el presente y el futuro del país está ligado a la minería. Nuestra ventaja competitiva, una de nuestras ventajas competitivas es la minería. El Perú hace 40 años tenía un Producto Bruto Interno más grande que el de Chile. El cobre es el salario de Chile. Esa no era una frase de un empresario minero chileno, no fue una frase de un político conservador chileno, fue la frase de Salvador Allende. Hace 40 años se tuvo muy claro que el motor que empujaba el desarrollo del país sureño pasaba por impulsar la minería y otros sectores económicos. Por eso es importante que tengamos muy claro esto. Aún nos queda una pequeña pero clara posibilidad de subirnos al vagón del desarrollo, porque los precios del cobre suben. Un ciudadano norteamericano consume 13 kilos de cobre. Un chino
consume 2.5 kilos de cobre y un hindú 2.5 kilos de cobre. El potencial de consumo es enorme. Ni el político más visionario chileno tenía en su variable hace 40 años que un gigante iba a introducir a la clase media china personas por centenares. Ni el más visionario de los políticos iba a advertir que la tecnología de nuestra hora iba a demandar cada vez más cobre. Y solo pongo el cobre como ejemplo, porque nosotros somos un país que también tiene plata, oro, zinc. Tenemos una clara posibilidad. Por eso planteo un pacto nacional por el desarrollo del país basado en nuestras ventajas competitivas, que no solamente es la minería, pero principalmente la minería, para hacer realidad los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, aquellos que son derechos que para algunos parecen cosas abstractas, tienen una naturaleza existencial para el ciudadano de a pie, porque tiene que ver con su salud, tiene que ver con su educación, tiene que ver con su alimentación. Voy a dejar este tema en este punto porque aún tengo que hablar de aquello para lo que se me ha invitado, que es la corrupción. Nada de esto que digo va a ser posible si al mismo tiempo, como lo ha dicho Juan y lo ha señalado Roque, no nos comprometemos en una franca y frontal lucha contra la corrupción. Tenemos que luchar contra la corrupción. Y déjenme decirles que estamos perdiendo la batalla. La diferencia entre los países desarrollados y los países subdesarrollados no está en los recursos naturales, no está en el capital, está en una brecha muy grande, que es la brecha del conocimiento, de la capacidad para aprender, de la capacidad de generar información, de sistematizar esa información, generar aprendizaje y utilizarlo en las políticas públicas, trasladarlo a las políticas públicas. Permítanme aterrizar y señalar por qué estamos fracasando en la corrupción, en la lucha contra la corrupción. El enemigo es una corrupción globalizada, que ciertos sectores de la actividad privada se coluden para realizar actos de corrupción. Es un enemigo que tiene capacidad para generar leyes. Es un enemigo que tiene capacidad para cooptar ciertos funcionarios de determinado nivel, para cooptar ministros, presidente de la República, para ir al Poder Judicial y salir impunes. No podemos luchar contra la corrupción con formatos y modelos del principio del siglo pasado. Y voy a poner ejemplos. Roque señalaba hace un momento que son 12.000 millones de soles, dato que hemos proporcionado nosotros, el costo de la corrupción. Y Juan señalaba, el costo no se puntualiza o se reduce a esa cifra. El costo es mucho mayor. En este momento yo no les puedo decir cuál es el costo de la corrupción, pero lo que les puedo decir es que ninguna sociedad, ningún país puede pagar de una manera permanente, ninguna democracia puede pagar de una manera permanente el costo de esta corrupción, de esta nueva oleada de corrupción. Hace 8 meses se ha dado el Decreto Supremo 003, cuyo propósito era que no se rompa la cadena de pagos de estas empresas que habrían participado en actos de corrupción. La idea era que si se iban a trasladar bienes puedan asignarse determinados montos en un fideicomiso. Pero lo más importante
de ese decreto de urgencia no se ha cumplido. Lo más importante era la cuantificación del daño. Para Odebrecht se reducía la coima, o a un porcentaje o al doble de la coima. Para una procuradora era una cifra mágica de cerca de 2.000 millones de soles. Pero nadie se le ocurrió que teníamos que cuantificar el daño. El día 1 tenemos que saber, el día 1 que nos vamos a poner a negociar con las personas que quieren someterse a una suerte de colaboración eficaz, tenemos que saber cuál es el costo del daño. El daño social que se ha generado, en realidad existen varios modelos. La Defensoría ha creado ahora una adjuntía anticorrupción, de lucha contra la corrupción. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué hace la Defensoría con una adjuntía de lucha contra la corrupción? Si para eso existe la Fiscalía, la Procuraduría, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República. Sí. La idea es que la Defensoría va a generar información, ese conocimiento del que hablaba hace un momento, esa brecha, reducir esa brecha y poder trasladarla al sector público y al sector privado para poder luchar inteligentemente contra la corrupción. Y en este punto quiero darles justamente este dato. La Defensoría está presentando una propuesta de cuantificación del daño, de cuánto ha costado la corrupción, para lo cual hemos hecho una investigación de más o menos 300 casos de corrupción y cómo es que se ha cuantificado el daño en nuestro país. Y también puedo decir que el doctor Juan Mendoza nos ha ayudado en la parte económica. Dentro de 15 días o algo así vamos a hacer público esto. Esto debería ser una tarea del Ministerio de Justicia, una tarea de la Procuraduría, pero la Defensoría lo va a poner como una propuesta. Hace un momento también Roque hablaba, o me parece haber visto en sus fichas, el plan anticorrupción. El Perú tiene un plan anticorrupción que va del 2012 al 2016, que se elaboró en el anterior gobierno. Bueno, la Defensoría hizo una supervisión sobre ese plan. Ese plan anticorrupción que obligaba a que los 19 ministerios tengan planes, oficinas, indicadores. Algunos ministerios no tenían plan. Otros habían contratado empresas consultoras para que le hagan el plan. Es decir, los consultores sabían más que los ministerios respecto de lo que pasaba dentro de los ministerios. No habían oficinas que implementaran el plan, no había personal y no había presupuesto. ¿Cómo se puede combatir la corrupción con planes que simplemente son declaraciones? Si esto que estoy diciendo todavía no es preocupante o inquietante, déjenme decirle que debemos aprobar otro plan, porque ya venció, ese era el del 2016, del 2017 al 2020. Noveno mes del año y aún no tenemos un plan, apenas se acaban de aprobar las directrices. ¿Ese es un verdadero compromiso de lucha contra la corrupción? Sí, la tarea es difícil. Pero las instituciones tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que hacer. La Defensoría tiene muy claro cuál es el compromiso que tiene en el desarrollo del país y en hacer materiales y reales los derechos fundamentales y su lucha contra la corrupción. Todo lo que digo está conectado. Ese plan por el desarrollo del país, utilizando nuestras ventajas competitivas y que sirva para los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Permítame, porque el tiempo está por ganarme, permítame concluir diciendo lo siguiente.
todos los que estamos en esta sala tenemos una posición privilegiada. Ustedes forman parte de la clase dirigente, no pueden aislarse, no pueden ponerse de perfil en ninguno de los dos temas que he señalado. Porque para parafrasear al historiador griego, les diré que solo pueden sobrevivir los pueblos que son capaces de tolerar, de soportar sus males, pero que también tienen los hombres que son capaces de encontrar los remedios para estos males. Muchas gracias. Muchísimas gracias al defensor del pueblo y vamos a dar inicio a la parte del conversatorio y la discusión de ideas de nuestros ponentes. Yo los he escuchado con mucha atención, igual que toda la sala, y no puedo dejar de pensar en una cosa. El representante de los académicos tiene completamente ubicado el tema de la corrupción, el impacto que tiene en el país, el daño que nos hace. Desde el punto de vista de los empresarios, es clarísima la voluntad de luchar contra la corrupción, se habla de planes, se habla de estrategias, se habla incluso de sanciones a miembros que han incurrido en conductas sancionables, por llamarlas suavemente. Desde el punto de vista de la Defensoría también se aprecia una ubicación del tema, deseo de luchar, y en la atención de ustedes se ve una preocupación por la corrupción. Cualquiera diría que en un país tan preocupado y tan centrado en lo que debe ser no debería haber corrupción. Sin embargo, la percepción que tenemos, y que no es una percepción simplemente de sensibilidad, está apoyada en datos, en denuncias, en hechos, es que el país está tremendamente afectado por la corrupción. Entonces yo le pregunto primero al doctor Mendoza, ¿qué nos pasa? Si todo el mundo la tiene tan clara, ¿por qué entonces el Perú está tan mal en lo que es corrupción? Bueno, a ver, el Perú se está desarrollando, pero todavía somos un país subdesarrollado. Y creo que la debilidad institucional se manifiesta también en la ausencia de políticas efectivas contra la corrupción. Debilidad institucional, perdónenme las pequeñas interrupciones, ¿centrada en qué instituciones básicamente? ¿A cuáles señala usted como las más responsables de que la corrupción haya avanzado tanto en los últimos tiempos? En el Poder Judicial, que no funciona. Básicamente en el Poder Judicial. Claro, porque si el Poder Judicial no funciona y al mismo tiempo tenemos un Estado débil que no hace valer el Estado de Derecho, que no tiene las prioridades claras, bueno, tenemos este problema. Además también, en el caso particular, las empresas brasileñas, esto formaba parte de un proyecto geopolítico de expansión y estas empresas, a través de prácticas corruptas, eran parte de este proyecto. El otro elemento es que, lamentablemente para nosotros, la prudencia fiscal que tuvimos durante muchos años nos hizo un blanco para los corruptos, porque teníamos los bolsillos llenos. Y creo que eso ha hecho que se intensifique la corrupción, pero es un desafío que yo creo que al cual está respondiendo de alguna manera la sociedad civil. No es la primera vez, ¿no? Alfonso Quirós tiene un libro muy interesante, La historia de la corrupción, y él dice que la historia de la corrupción empezó el 28 de julio de 1821 en el Perú, ¿no? El primer acto de la corrupción es precisamente la deuda externa que se infla enormemente con respecto a las personas y los países que nos habían ayudado a emanciparnos. Y en el siglo XIX la corrupción enorme, la empleomanía, en la época de bonanza, la prosperidad falaz del guano, en las palabras de Basadre, nos llevó al colapso del Estado, al endeudamiento irresponsable, a la pérdida de la guerra del Pacífico y a básicamente el refundar el Estado peruano. Yo quisiera interrumpirlo en este momento porque su mención al caso del guano nos lleva a pensar en esta famosa frase de la maldición de los recursos naturales, de la cual alguna gente habla tanto, cuando en realidad el recurso natural debería ser siempre una bendición para ser bien utilizado. Y me trae a la minería, porque el gran recurso del Perú, ahora tenemos muchos, pero
creo que todos coincidimos en esta sala en que el gran recurso del Perú es el recurso minero. Y yo le pregunto entonces a Roque Benavides, ¿se está desperdiciando, como en la época del guano, la tremenda bonanza que nos puede traer la minería? No sabes cuánto aprecio que me haya tocado contestar esa parte, porque realmente mucha gente, especialmente los que creen que la minería no aporta, quieren compararlo con el guano y el salitre. El guano y el salitre eran recursos limitados, que por supuesto nos llevaron a momentos históricos muy difíciles en la historia del Perú. Sin embargo, no se dice que países como Canadá, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, Chile, se han desarrollado en base a los recursos naturales mineros y que, por supuesto, todavía hay una gran demanda y un gran potencial para encontrar muchísimos más yacimientos. En el Perú solamente se desarrollan en este momento recursos mineros que tienen afloramiento en superficie. No hay un solo yacimiento en el Perú que no tenga afloramientos en superficie y que esté en operación. Ustedes se pueden imaginar cuál es el potencial para encontrar más yacimientos en nuestra patria. Y por supuesto, si nos ponemos a soñar, hasta el día de hoy no se desarrolla un solo yacimiento en la base marina, debajo del mar. Y yo creo que el Perú se ha beneficiado con los recursos naturales que se han desarrollado. No podemos volver a cometer el error que cometimos cuando el nefasto gobierno del general Velasco generó una situación de inestabilidad terrible. Recordemos que desde la decisión para desarrollar Cuajone, 1969, hasta la decisión para ir adelante con Yanacocha, 1993, pasaron 24 años sin que se desarrollara un solo proyecto minero en el Perú, mientras que en Chile, en Canadá, en Australia, se desarrollaban ingentes recursos. Lo que hemos perdido son 2 décadas o 3, pero ciertamente el sector minero ha contribuido y va a seguir contribuyendo. Y cuando hablamos de corrupción, a veces nos quedamos pues en lo negativo, y yo no quiero, pensaba después de haber hecho mi presentación, dejar de hacer mención y reconocimiento, rendir mi homenaje a grandes mineros del Perú, a gente como don Ernesto Bertelchutz, a gente como don Jesús Arias, a gente como Lucho Hochschild, asesinado por el terrorismo, a gente como mi padre, y por supuesto a los millones de peruanos que dependemos de un sector tan importante como la minería. Voy a regresar al tema porque hay una parte de la pregunta que no terminó de responder, pero quisiera que vayamos con el defensor del pueblo, que ha dicho una cosa muy interesante que quisiera que explique un poco más. Estamos hablando del tema de corrupción, estamos hablando esto vinculado dentro de lo que es una convención minera, y usted nos habló del papel que tiene la minería en relación al desarrollo de los derechos humanos. Entonces yo quisiera pedirle que me junte un poco las 3 ideas, es decir, cómo lograr que el desarrollo minero se dé no solo dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, que muchas veces se identifican solo con respetos de las comunidades, pero en realidad yo creo que involucra a todos los peruanos. ¿Cómo lograr que ese desarrollo impacte en los derechos humanos de todos los peruanos? ¿Tiene usted alguna perspectiva sobre eso? Sí, gracias. En realidad, si no logramos que la minería se legitime desde el punto de vista social, difícilmente vamos a tener como aliados a los propios ciudadanos. La manera de legitimar la minería, que la gente entienda que es la pista que nos conduce al desarrollo, es que esos recursos, ese impuesto a la renta, ese canon, todo eso se destine a desarrollar derechos que una gran cantidad de ciudadanos no tiene: salud, educación, alimentación, lo que dije hace un momento. Eso es lo primero, y no solamente el Estado, porque ahí hay un error. La minería moderna, la minería comprometida con los derechos humanos, debe entender que este es un Estado débil,
Este es un Estado cuyo brazo no alcanza a todas las partes del país. Y en esos lugares es la empresa minera la que muchas veces hace las funciones del Estado. Y no puede escamotear esa labor que de alguna manera, obra por impuestos o cualquier otra herramienta que se pueda utilizar que compense justamente ese accionar de la minería, va a hacer que la legitime, tiene que involucrarse con las personas, con la realidad. Una minería moderna es una minería que respete el medio ambiente y que se compromete con los derechos fundamentales. Pero algo muy importante que tanto Roque como Juan señalaron, pero si además ese remanente que se genera producto de la minería para el Estado se va a utilizar en proyectos que nos conducen a la nada y que se hacen impulsados fundamentalmente por ineficiencia y corrupción, entonces la gente no ve, el ciudadano no ve que esta actividad económica se legitime. Justamente quería pasarle la palabra cuando la pidió el doctor Juan Mendoza, porque ahí, a ese punto iba yo cuando trataba de relacionar el tema del guano, el salitre y la minería. El símil que yo veía, o el paralelo que veía yo, inspirada además por la exposición del doctor Mendoza, era que muchos de los beneficios que debió dejar la minería a través de la recaudación de impuestos y a través de obras en el Estado, se están perdiendo porque, como dijo el señor Mendoza, las obras son ineficientes, tienen sobrecostos. ¿Qué me puede decir sobre esto? ¿Tiene esta misma, lo entendí bien? ¿Tiene usted esta misma percepción? Exactamente. Quería comentar también lo que dice Roque. La minería de hoy no tiene nada que ver con la extracción de salitre ni el guano. Tiene muchísimos encadenamientos y tiene un impacto local, ¿no? Ese impacto local a veces no se percibe macroeconómicamente, pero es claro. Pero ciertamente muchos de los ingresos fiscales, consecuencia del esfuerzo de la productividad de la minería, han terminado en interoceánica. Que es como terminar en el agua. Van a terminar en Talara, van a terminar en la línea 2, que es o corrupción o ineficiencia. Y esa es una tragedia, porque trabajamos para que haya redistribución, porque no se crea nada en favor de quienes no tienen, digamos, los incentivos están completamente distorsionados en ese caso. Ahora, yo sí quisiera decir que a mí me parece sorprendente ser una actividad que contribuye tanto. O sea, crecer sin minería es un suicidio macroeconómico para un país como el Perú, con tan bien dotado de recursos. Hace un par de años, con datos del propio gobierno regional de Cajamarca, calculé que la producción agropecuaria en los 4 distritos que supuestamente iban a ser afectados por Conga, incluso en ese supuesto, vamos a decir que yo no comparto, 300 años de producción agropecuaria en esos 4 distritos eran un año de producción de Conga. O sea, el costo de oportunidad es enorme. Y yo quisiera ver la misma diligencia que se pone para que continúe un gasoducto ineficiente, inflado, que no necesitamos, que para que avance Tía María. ¿Por qué, por ejemplo, nos hemos olvidado de la contribución solidaria, que acercaba a los empresarios con las comunidades y servía efectivamente para que haya un impacto mayor todavía a nivel local? El canon, ¿por qué no lo reformamos para que sea más efectivo? Obras por impuestos. Pero ¿Por qué no tenemos un plan? ¿Por qué no tenemos la misma diligencia? ¿Por qué no nos queman los pies para hacer cosas que claramente son beneficiosas y eficientes para el país? Deme la respuesta, por favor. Yo creo que es debilidad institucional y por eso la sociedad civil, el Estado el Estado es muy débil para que lo haga solo. Perdone que sea más directa. Sí. ¿Cree que es solo debilidad institucional o cree que es el interés de algunas personas en que estas cosas no funcionen porque funcionan mejor a beneficio de los corruptos? Mire, el gasoducto, si usted tiene un proyecto en el que le garantizan los ingresos, ¿para qué tiene que trabajar? Mejor se dedica a conseguir que el proyecto sea lo más inflado, lo más grande posible. Y la razón por la que Arequipa no tiene gas es por ese esquema ineficiente y probablemente corrupto, como las investigaciones lo están sugiriendo. Entonces yo creo que lo que no debemos
hacer es desperdiciar nuestra ventaja competitiva en proyectos tan ineficientes, con tanto sobreprecio y con probable corrupción. Vamos a entrar entonces en la última parte del conversatorio a soluciones. Vamos a dejar de angustiarnos, de sufrir. Creo que todos tenemos una cierta conciencia de la enorme cantidad de problemas que hay, y vamos a plantear agenda pendiente, que era lo que se le quedó, y opiniones de pasos concretos, pero muy concretos a seguir de cada uno. Yo le voy a hacer una pregunta incómoda, me toca el señor Roque Benavides. Usted mencionó en su exposición que como CONFIEP tienen una posición institucional de rechazo a la corrupción y que incluso han sancionado a algunos de sus miembros, dijo usted, eso sí, sin hacerlo público porque no hay que hacer escarnio. Permítanme todos incidir un poco en eso y quizás hasta discrepar. ¿No cree usted, señor Benavides, que esta sensación de impunidad tan dañina que hay se acrecienta si se sanciona en secreto? Es decir, existe una percepción del empresario que protege al otro empresario. Si usted mismo sostiene de pie y fuerte que los empresarios no son en su mayoría corruptos, ¿por qué no señalar y separar públicamente al que sí lo es, dando así un gesto también a la población común de que eso no se acepta? Dicen que no hay pregunta indiscreta sino respuesta indiscreta, y la tuya no es indiscreta y mi respuesta tampoco va a ser indiscreta. La verdad es que quien tiene que juzgar y sentenciar es el Poder Judicial en un Estado de Derecho. A los gremios no nos toca enjuiciar y sentenciar, a nosotros lo que nos toca es decir, señor, usted no está cumpliendo con el código de ética y por lo tanto le pedimos que por favor dé un paso al costado y no esté dentro de este gremio o de esta asociación. El Poder Judicial es el que tendrá que evaluar los problemas que se presenten en esos casos. Yo no creo que corresponda a los gremios empresariales enjuiciar y sentenciar. Para eso tendríamos que ser jueces y nosotros no somos jueces. Lo que sí podemos decir es quiénes están cumpliendo con el Código de Ética y quiénes no están cumpliendo con el Código de Ética. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Vamos a las estrategias del Estado. ¿Qué estrategias propone el Defensor del Pueblo? Estrategias concretas y que se puedan aplicar para ver una diferencia en el corto plazo de preferencia. La impresión que tenemos desde la Defensoría del Pueblo es que los formatos, las medidas que estamos utilizando de lucha contra la corrupción son estupendas, pero para una corrupción del siglo pasado, para la corrupción de este siglo, globalizada, que tiene todas las capacidades que señalé en mi exposición, son completamente ineficientes. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es empezar a aprender rápidamente. Existen varios miles de sentencias sobre casos de corrupción. La sentencia es lo último. Tú como abogada sabes perfectamente que la ley siempre llega tarde, el Poder Judicial siempre llega tarde. Ese modelo, ese formato de corrupción es perfectamente posible conocerlo y atajarlo con políticas públicas que se conozcan a partir de ese conocimiento al que me estoy refiriendo. ¿Cuáles son las zonas sensibles? ¿Cómo actúa la corrupción? La corrupción en el Poder Judicial básicamente es tráfico de influencia, muy diferente a la corrupción en el Ministerio de Transportes, muy diferente a la corrupción en un municipio. Tenemos que saber los tipos de corrupción, la forma como actúa la corrupción. En una palabra, tenemos que cerrar la brecha del conocimiento para generar políticas públicas eficientes. Y un tema importante, la corrupción es un tema económico también, o fundamentalmente un tema económico. Hay incentivos de corrupción. No hemos cuantificado el daño de la corrupción y algo muy importante que nosotros lo vamos a proponer. Tenemos que tener lo que se llama el daño punitivo, es decir, adicionalmente a todo aquello que nos costó la corrupción, hay que sancionar y que esa sea una señal al corrupto para que esto no se repita. Si el daño fue 1000, hay que establecer un monto de castigo
para que los corruptos sepan que la corrupción les cuesta también a ellos. Muchísimas gracias. Yo quisiera que el doctor Juan Mendoza nos hable un poco del decreto de urgencia 003 y cuál es su importancia dentro de este tema, porque todos lo mencionaron en algún momento y sin embargo ninguno ha profundizado en eso. Bueno, esa es la medida más importante anticorrupción que ha dado el gobierno y me parece que no es buena, porque básicamente apunta a que haya un fideicomiso, un fondo, ¿no es cierto?, para que después se pague la reparación civil. Pero como dice Roque, el juez determina la culpabilidad, no podemos adelantarnos. Cuando nos adelantamos, entramos a un montón de problemas, causamos problemas a terceros. Además, ni siquiera hay criterios para calcular la reparación civil. Estamos pidiendo un imposible, no hay criterios en el Perú. ¿No se pudo solucionar eso con algún esquema de los tantos que existen en el mundo de la banca, como cartas de garantía, cartas fianza, alguna otra cosa, algún mecanismo de estos? A ver, metodologías de cálculo de reparación civil hay un montón. Lo que me sorprende es por qué no se tomaron en cuenta. Yo pienso que probablemente lo mejor que tendríamos que hacer con ese decreto es o dejarlo de lado o cambiarlo fundamentalmente. Porque ¿qué tal si cambiamos la cultura de dejar de lado las leyes y pasamos a una cultura de modificar las leyes que son malas? Probablemente, pero más fácil es comenzar de cero cuando se hacen mal. Pero yo creo que necesitamos una estrategia del más alto nivel que sea liderada por el presidente de la República. En segundo lugar, necesitamos cosas concretas, ¿no? Que es bien importante que se calcule el daño y que además haya una multa, porque se tiene que disuadir el comportamiento corrupto. Pero calcular el daño, por ejemplo, debe Sí. estar en manos de una procuradora. Yo quisiera que cada uno me dé la respuesta brevemente. ¿Le parece que calcular el daño que le ha causado la corrupción al Perú en los últimos años, dentro de un esquema tan complejo y tan aparentemente monstruoso como el de Odebrecht, cabe encargárselo a una procuradora? No, el procurador tiene que hacer una propuesta, pero en nuestro país la reparación civil, de acuerdo a nuestras leyes, las dicta el juez una vez que se termine el proceso. Aún Por eso vayamos a eso. Por eso que el 003 no sirve. ¿Qué piensa Roque Benavides de esto? La verdad es que a mí me da la impresión, bueno, somos dos abogados y dos que no somos abogados, me da la impresión que no estábamos preparados para un escándalo de esta magnitud. Yo creo que nunca se ha visto con tanta descarne un acto de corrupción de esta magnitud. Y en ese sentido, conversaba, por supuesto, con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez. Él tiene ideas y yo creo que es más la persona indicada para decirnos. Yo creo que la Defensoría del Pueblo es quien debería orientarnos. Las instituciones tutelares, no somos los gremios los que vamos a decir cómo se ataca este caso puntual. Los jueces tampoco, los jueces tendrán que evaluarlo. Yo creo que tiene que haber instituciones tutelares como la Defensoría del Pueblo que nos orienten en cómo tratar un tema como este. Pero y la no es que yo Defensoría- quiera pasarle la pelota, pero es que Pero corresponde. un poco que le pasa la pelota, y además tenemos un problema, que el papel fundamental de la Defensoría no es ese. El papel fundamental de la Defensoría, nos lo dirá el defensor, pero era básicamente proteger al ciudadano de los abusos del Estado, no de los abusos de los corruptos. Aunque claro, lo podríamos estirar y decir que nos va a proteger de la ineficiencia del Poder Judicial para protegernos de la corrupción. ¿Lo vemos por ese lado o cómo? A ver, con todo respeto y afecto, tengo que discrepar frontalmente de esa afirmación. El artículo 162 de la Constitución ni siquiera admite interpretación, porque literalmente le da 3 funciones a la Defensoría. Es verdad, la defensa y promoción de los derechos fundamentales, pero a continuación dice, y algo que no se ha hecho mucho, y por eso es que yo lo estoy implementando, es que se ocupa de la marcha, le hace eficiencia de la administración pública, es decir, del Estado. Por lo tanto, sí es una competencia. Claro, por eso le dije, del Poder Judicial, a través de todo el perseguir Estado, de todo pero el se va a Estado. dejar. Fíjese usted el problema que hay cada vez que una institución trata de meterse con la otra y cómo saltan y cómo dicen este no es superior a mí, no me puede fiscalizar a mí, las peleas entre el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Congreso y el Ejecutivo. No se preocupe, ¿Cree esas- usted que la Defensoría va a poder defendernos No, de la ineficiencia del Poder Judicial? No, no creo, estoy convencido. Bueno, qué bien.
Y estoy convencido porque la Defensoría es una institución muy fuerte, que ha logrado una legitimidad, no por esta gestión, sino por la gestión de los anteriores defensores. Yo no quiero desentonar y quiero dar un paso más. En realidad el tema de la cuantificación del daño no es ciencia infusa, hay más de 100 años de experiencia. Déjenme decirle, Sol, y déjenme decirles a ustedes que en España, por ejemplo, existen baremos, es decir, existen ciertos estándares de cuantificación del daño de accidentes de tránsito. Es decir, cuando usted realiza un daño, comete un daño con su automóvil, ya se sabe por lo menos cuál es lo mínimo que se va a pagar, no lo máximo, pero lo mínimo que se va a pagar por el daño que se generó. Y también existen ciertos estándares para el daño de la corrupción. De manera que no es que estemos hablando de algo que sea un enigma, ¿no? O un misterio envuelto en un enigma, no lo es. Esto ya existe, como digo, 100 años de experiencia. En nuestra legislación, quien lo debe hacer es la Procuraduría, pero es una propuesta. Quien lo determina es el juez. Lo que me ha sorprendido a mí es que el Ministerio de Justicia hace 2 domingos sacó un aviso convocando a una consultoría para cuantificar el daño. Es decir, casi una declaración de parte de que no se hizo el trabajo. Pero además el propio Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial, en un gesto de honestidad, supongo, porque además no se le puede imputar a él, porque él es un presidente que relativamente es nuevo, señala que el Poder Judicial no tiene esos estándares de cuantificación del daño. Entonces, cierro señalando lo siguiente. Ahí entra la Defensoría en la aplicación directa al artículo 162 de la Constitución. Vamos a hacer propuestas para que se tomen, para que se consideren como digamos, un pábulo para poder determinar si esa podría ser buena o no. Esa es una propuesta de acción de la Defensoría. Va a contribuir proponiendo, por ejemplo, cómo cuantificar el daño. Pero más que cuantificar daños, a mí me da la impresión de que a veces de tanto cuantificar daños nos detenemos y no actuamos. Y las preguntas de la última parte iban más dirigidas a no tanto ver qué tan mal estamos, sino ¿qué hacemos para cambiar esta situación? Entonces regreso y le repito la pregunta al doctor Mendoza. Acciones concretas del gobierno. La primera que ha dicho usted es cambiar, derogar el 003 y cambiarlo por un mecanismo distinto. ¿Qué otra acción concreta? O sea, por ejemplo, si hay una sospecha de que pueda haber una transferencia de bienes, para eso están las medidas cautelares. No se necesita ninguna legislación que debería solicitar o el procurador o el fiscal. Y no nos enredamos con más leyes, que ya tenemos demasiadas que no funcionan bien. Una cosa que sí me parece bien importante que podríamos adoptar es, no tenemos la capacidad para ver todos los proyectos, pero para los proyectos de cierto monto, que nunca se eximan de los filtros de la inversión pública. Se eximió del SNIP, la interoceánica, el gasoducto no pasó por el SNIP, Talara no pasó por el SNIP. Ahora tenemos Invierte.pe. Es que cuando no pasan por el filtro, vemos que hay sobreprecios, ineficiencias y todo. Para eso sirve el filtro. Por eso tenemos 43% de niños anémicos. Tendríamos probablemente 30% si no hubiéramos gastado la plata en este tipo de elefantes blancos. ¿Los filtros actuales, vigentes, existentes, son suficientes, son correctos? Yo creo que eso ya son más detalles técnicos. Yo creo que el espíritu de los filtros es bueno. Invierte.pe se puede mejorar. Yo creo que incluso, básicamente el filtro es que el beneficio sea mayor que el costo. Que no hagas algo para exportar $3 millones a Brasil y te gastes 3.500 y 6.000 probablemente hasta que termine la concesión. No hay que ser economista para darse cuenta que eso no sirve. ¿Y por qué cree usted que, siendo esto que usted dice, se ha dicho, y perdóneme que ya vaya al campo donde yo trabajo, lo hemos dicho en los programas, no una, muchísimas veces. Desde que se comenzó con la idea de la interoceánica se ha dicho, perdón, ¿por qué esa carretera cuando necesitamos las otras antes? Pero nadie hace caso. Pero había proyectos, ni siquiera estaba en la lista de proyectos priorizados. Nunca hubiera pasado el SNIP, que era el filtro que teníamos hasta inicios de este año. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos? Señor Roque Benavides. Y una cosita muy breve, y una cosa muy breve. Y transparencia. Por ejemplo, que la gente, si supiera lo que vale Talara, ¿no?
se opondría. ¿Pero cuántas veces se le ha dicho? Bueno, pero Petroperú nos debería decir, por ejemplo, si se está endeudando ya con 2.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares más, ¿no es cierto? Y esa deuda ni siquiera la va a pagar, se paga de acá a 15, 30 años, ¿cuánto va a costar el proyecto? ¿Y para qué, además? Elemental. Si te endeudas, ¿para qué te endeudas? Si compras una casa, ¿cuánto te va a costar? ¿Cuánto vas a recibir después? ¿Cómo así? Ese proyecto que tenía rentabilidad de 13% el 2008, costando 1.300 millones, es decir, que por año ibas a recibir 169 millones, ahora con 5.400 es rentable si te tienes que endeudar al 6%. Es una máquina de perder plata. Entonces, tiene que haber transparencia. Una institución, una empresa pública no pueden iniciar una aventura de miles de millones de dólares sin que haya absoluta seguridad que no se va a perder el dinero. Pero ahí hay un contenido político, pues por ejemplo, en el caso de Talara que usted menciona, es evidente que ahí había una intencionalidad política para para poner en marcha ese proyecto. Es perfecto para los políticos. Exacto. No pagas nada, lo haces con tarjeta de crédito y lo paga el que esté acá de acá a 15 o 30 años. Lo pagan los peruanos. Tienes un rédito político, algo se moverá el PBI, ¿no es cierto?, y te endeudas y tienes anemia y tienes falta de carreteras y en Talara no hay desagüe ni agua para todos. Vamos el señor Roque Benavides, el ciudadano, el llamado ciudadano de a pie, poco puede hacer, muchas veces marcha, pero no siente que tenga poder suficiente para enfrentarse a este tipo de decisiones que benefician a los políticos claramente. Pero los gremios empresariales sí. ¿Cuál es el papel de los gremios empresariales para tratar de evitar en el futuro o de paralizar incluso este tipo de obras que han demostrado ser ineficientes, elefantiásicas y que poco benefician al Perú en general? Gremios empresariales privados. Y muchas de estas obras son obras pues públicas, donde esencialmente quien toma la decisión, lamentablemente, es un funcionario público y a veces con presiones de los políticos. Es evidente que en los casos que menciona Juan han habido presiones políticas, intereses individuales, intereses no santos, y por supuesto eso nos lleva a pensar que las obras y los proyectos de esta magnitud deberían pues ser hechos ya sea con asociaciones público-privadas o esencialmente que el privado sea el que corre el riesgo. Eso es lo que se ha transformado en el Perú en los últimos 25 años, pero pareciera, especialmente en los últimos 5 años, que ha habido una vocación por el estatismo. La verdad es que el señor Humala no pudo hacer más porque nosotros hemos desarrollado algunos candados, y los repito siempre para que lo sepamos todos. Los candados son que hemos firmado tratado de libre comercio con 2/3 partes del Producto Bruto Global, y en cada tratado de libre comercio hay un capítulo de defensa de la inversión. Tenemos grado de inversión, ni siquiera la gente menos sofisticada quiere perder ese grado de inversión. Somos parte de la Alianza del Pacífico, países exitosos, y por supuesto tenemos un Banco Central de Reserva absolutamente independiente. Esos son candados que hemos hecho. Ahora, propuestas concretas. Yo conversaba con alguien que conoce el tema de la refinería de Talara. Ya estamos comprometidos, 5.500 millones de dólares. Nosotros lo hemos dicho públicamente. ¿Se puede parar? No, no se puede parar, dice el gobierno. Bueno, ¿por qué no regresamos a esos esquemas que se plantearon hace muchos años? ¿Por qué no buscamos algún inversionista que venga y que ponga la plata que queda, lo que fuera necesario, y por supuesto haga un gran centro de refinación y por supuesto petroquímica, pero a riesgo del privado, a riesgo de gente que conozca de este negocio? La verdad es que cuando vemos que Repsol gasta 800 millones de dólares para quitar el azufre del diésel, y dicen que Petroperú va a hacer lo mismo, pero gasta 5.500, alguien me dice, no, pero es solamente el diésel para la gasolina. Bueno, para la gasolina serán 800 más, 1.600. Contra 5.500, la verdad, acá nos han puesto un Ferrari. Y un Ferrari, de repente, podemos buscar una de las grandes compañías petroleras que venga y haga su centro industrial en el norte del Perú. Han puesto un Ferrari, pero no hay carretera para manejarlo.
No, por supuesto que no hay carretera para manejarlo, pero nosotros tú has pedido propuestas puntuales. Claro. Y solucionar el problema de Talara creo que pasaría por buscar a algún inversionista que venga y nos acompañe y que por supuesto es como siempre decimos, la inversión extranjera, porque tendría que ser una empresa extranjera, es como la cereza encima del helado, siempre cae bien. Y viene con tecnología y viene con buenas prácticas y por supuesto con menos gastos para el Estado. Muchísimas gracias por esa respuesta. Corrijo, han propuesto un Ferrari, no han puesto nada todavía, vamos a ver qué cosa sale al final. Algo han hecho, pero vamos a ver qué sale al final. Para terminar, yo quiero pedirles al defensor del pueblo una última intervención, pero hacia el lado de la esperanza, porque siempre nos quedan 30 segundos, hay que terminar con esperanza. Claro. Quisiera decirles que la Defensoría, tal vez esto les parezca un poco extraño, la Defensoría no es una institución neutral, lo que no quiere decir que no sea independiente. En una apuesta siempre va a apostar por quienes son más vulnerables. Déjenme que les dé un ejemplo. En la huelga de profesores existe el derecho de huelga, pero también existe el derecho a la educación. La Defensoría apostó por los estudiantes, porque ellos eran los más vulnerables. Esto lo digo porque la Defensoría apuesta por el desarrollo del país, pero con una nueva minería. La minería que respeta el medio ambiente, la minería que se compromete con los derechos fundamentales. Cuando yo me subo a un taxi y hablo con el taxista, me he dado el trabajo de preguntarle, ¿y qué te parece si el Estado invierte o el Estado empieza a gastar todos sus fondos y se genera un desequilibrio y hay inflación? Hablar de inflación es como que se le presente un fantasma, porque hemos sido marcados tan fuertemente que ya se inoculó, ya pobló la mente del ciudadano común. Igual ha sucedido con el TLC. Hace años hablar del TLC era una mala palabra. La gente decía, no, TLC no. Incluso muchos políticos dijeron, yo no voy a firmar un TLC. Hoy tenemos TLC con todo el mundo. Y hemos entendido que los TLC son importantes. Ha llegado el momento en que todos, Estado, ciudadanía y principalmente ustedes, ayuden a entender que la nueva minería, la minería responsable, la minería comprometida con el medio ambiente, comprometida con los derechos humanos y que lucha contra la corrupción, es una minería beneficiosa. No he dicho que esto sea fácil, es cuesta arriba, es difícil, pero créame que es importantísimo de hacerlo de cara al futuro, principalmente por nuestros hijos. Muchísimas gracias al defensor del pueblo, muchísimas gracias a todos nuestros conferencistas esta mañana. Muy bien, muy bien. Realmente les agradezco la precisión, la fluidez, el respeto de los tiempos y los invito a retirarse porque vamos a cambiar de sesión sin hacer un corte, no hacemos pausa ahora. Muchas gracias. Pasen un aplauso por favor a nuestros conferencistas.